De los Jueces, capítulo número 11, libro de los Jueces, capítulo número 11, sean todos bienvenidos los que estamos aquí. Ahora pues damos gracias a Dios por los que siempre están dispuestos a estar reunidos aquí los días domingos a las 6 de la tarde. Así que el libro de los Jueces, capítulo 11, me dicen amén cuando lo encuentren. Ese libro se encuentra después del libro de Josué, así que está en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, como es como el séptimo libro de la Biblia. Libro de Jueces, capítulo 11. Leemos entonces la palabra del Señor. No la encuentran, ¿verdad? De en adelante les voy a mandar el versículo donde vamos a predicar antes, hermanos, para que vengan preparados. En muchos lugares ya ponen los versículos donde se va a predicar, incluso el tema. Pues yo todavía no lo hago, pero eso lo vamos a hacer en el futuro. Los versículos al menos yo ya los tengo listos donde voy a predicar desde el día lunes, ya sé dónde voy a predicar el domingo. Así que no tengo problema para decirle a dónde voy a predicar el próximo domingo. Así que este día lo vamos a hacer en Jueces, capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra del Señor que dice: Jefté Galadita era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, las cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tod, y se juntaron con hombres ociosos, las cuales salían con él. Versículo 30. Y Jefté hizo votos a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de la casa a recibirme, cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Entonces, versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa y a su casa, he aquí su hija que salía a recibir con pandero y danza, y ella era sola, su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Amén. Ahí dejamos la lectura. Por favor, pueden sentarse, hermanos. Yo no sé, hermanos, a cuántos de los que estamos aquí ya habían leído esta porción o ya habían escuchado de la vida de Jefté. Yo no sé qué tanto conoce usted de la Biblia, de los Jueces, y cuántas veces usted ha leído este versículo o ya en remotos pensamientos se le viene haber escuchado alguna vez de este hombre llamado Jefté. ¿Alguien ha escuchado de este hombre? Fíjense, es bien importante la historia de este hombre. Pero fíjense, hermano, la historia de los jueces. Este fue un juez de Israel. Es como el 10º juez de Israel. Cuando Josué murió y ya no hubo un líder específico en Israel, entonces, como ya no había un líder, no se levantaban los líderes, el Señor iba levantando jueces para que juzgaran al pueblo, para que se levantaran y hicieran guerra contra los enemigos que venían a quererles quitar la tierra que ya Dios les había dado en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que fluía leche y miel. Entonces Dios levantaba diferentes jueces. Bueno, el más conocido, Gedeón, ¿verdad? Otro bien conocido pues es Sansón. Pero han habido otros como Barak, como Débora, y hubieron muchos jueces bien conocidos y otros no tan conocidos en el libro de los Jueces. Jefté fue uno de los jueces de Israel, de la cual se habla mucho de él, de la situación que él pasó. Entonces, este hombre, como dice la Biblia y los versículos que hemos leído, habla acerca de dónde fue el surgimiento de él, que cómo vino su vida. Y fíjense, yo por eso le ponía el tema, las consecuencias de no perdonar. Ese es el tema. Es cuando nosotros, hermanos, mantenemos cosas dentro de nuestro corazón
y no podemos perdonar al que nos ha hecho algo malo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos manda a que si alguien nos ofende, le debemos perdonar. Le preguntaron al Señor que cuántas veces debíamos perdonar al que nos ofendía. Y el Señor dijo que 70 veces 7, que lo que significa era que no tenía un fin, o sea que tenía que estar siempre perdonando. Pero en la vida diaria, llevar a cabo esas maniobras de perdonar a los demás no es fácil, porque cuando nos hacen bien, nosotros sí nos sentimos halagados. Pero cuando alguien ha hecho algo mal que nos ha causado daño, es difícil poderle perdonar y hacerle sentir que nosotros le perdonamos. La vida de Jefté fue una vida de esa vida de que, fíjense, cuando Dios elige a una persona, Dios le elige, no importa a dónde usted haya llegado, a dónde usted haya caído, cuando usted está en los planes de Dios, cuando usted es un elegido de parte de Dios, Dios dice que desde el vientre de nuestra madre nos protege, nos guarda y nos cuida hasta el momento de su llamado. Usted, bueno, imagínense usted podemos decir, ¿cómo que yo llegué hasta aquí? Y cómo nosotros llegamos y cómo nos dimos cuenta que Dios nos guardó de tantas cosas que sucedieron en nuestra vida, en nuestro pasado. Pero fíjense, nosotros debemos saber que si Dios, hermanos, nos tiene hasta aquí, debemos ser agradecidos con lo que Él ha hecho con nosotros. Jefté tuvo una vida turbulenta, le vamos a llamar así, una vida turbulenta, porque primeramente fue hijo de una ramera, de una prostituta. Fíjense, la situación de él fue una situación muy difícil, muy desagradable, se puede decir, porque sabe, hermano, que nadie elige venir a este mundo, ¿verdad? Que nadie eligió venir a este mundo. Unos fuimos planificados por nuestros padres nos anhelaban y deseaban tenernos a nosotros, pero hay unos que los papás no querían, que andando ahí, hermano, haciendo cosas, fueron y concibieron y nacieron ese niño, y eso se le llama niños o hijos no deseados, porque no nacieron en el tiempo de la planificación de los padres. Este hombre fue uno de ellos, el cual, fíjense, el padre de él vino y se metió con una prostituta, y de esa relación con la prostituta queda embarazada la prostituta y nace este hombre llamado Jefté. Versículo 1 dice, Jefté galadita era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera y de un padre, y el padre de Jefté era de Galad. Este hombre viene y tiene relaciones con una prostituta, viene y concibe la mujer. Entonces, al concebir a ese niño, pues claramente la mujer se lo da a Galad para que se lo lleve a la casa. Pero este Galad tiene su mujer y tiene sus hijos, y al tener los hijos, hermanos, comienza a crecer Jefté comienza a crecer, pero comienza a crecer con los medios hermanos. Y al crecer con los medios hermanos, se da cuenta de que él no es visto de la mejor manera. Se da cuenta que él no es bien amado, no es bien querido, que él es prácticamente, él es el que no cabe ahí. Y el versículo 2 dice pero la mujer de Galad le dio hijos, las cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. La vida de Jefté no fue fácil. Primeramente decíamos por ser hijo de una prostituta. No fue fácil la vida de él, viniendo de su origen, de donde venía. Y segundo, podemos decir un punto importante, que él no fue bien visto, él no era bien recibido en la familia, porque fue renegado por sus hermanos. Dice el versículo 2 que le dijeron, me imagino, no solamente le dijeron una vez, sino a saber cuántas veces Jefté estuvo enfrentado a un desprecio de ellos. No sé cuántas veces él se quedó sin comer por no ser hijo de un matrimonio, por ser hijo de una ramera, fue visto de una manera de desprecio. Y hasta el punto de que él decide, hermano, llega a una edad
llega un punto en donde él se da a la necesidad de salir huyendo de la casa. Salir huyendo de la casa porque él no hallaba cabida ahí. Imagínense crecer con ese resentimiento que él, hermano, primeramente saber que él no había elegido venir a este mundo. Fue la consecuencia de un padre irresponsable, de una madre irresponsable que lo tuvieron a él y lo dejaron ahí. Por eso es importante, hermano, que nuestros hijos sientan el apoyo, sientan el aprecio, aunque quizás no hayan sido planificados, quizás en un momento, aunque no hayan sido deseados en un momento, tenemos que hacerlos sentir que ellos son lo más importante en nuestra vida. Porque, ¿sabe? El mundo es cruel, los compañeros son crueles, los mismos hermanos en carne son crueles a veces con los medios hermanos. Pero este hombre pasó desde el inicio. Él creció con eso, fíjense, yo por eso el tema le llamaba las consecuencias de no perdonar. Él creció con ese rencor hacia sus hermanos. Él creció con ese resentimiento, hermano. Yo no puedo estar quizás en este momento. Yo no puedo en sí, en verdad sentir o más o menos pensar cómo él se sentía, porque yo nunca pasé por eso. Pero los que han pasado por eso se dan cuenta o se han dado cuenta de cómo es de difícil sentirse rechazado, no querido, despreciado por sus mismos hermanos en carne. Ha de haber sido muy difícil. Y porque le decían a él diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ahí dice de otra mujer, pero me imagino que le han de haber dicho, porque eres hijo de una prostituta. Eres hijo de una mujer de la vida fácil. Y él, al sentirse rechazado por sus hermanos, al sentirse que no cabía ahí, ¿qué le queda más a él? Dice el versículo 3, que salió huyendo de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, dice. Se fue, hermano, se salió de la casa porque él no encontró ahí no encontró cabida en el hogar. Entonces huyó, dice, de sus hermanos. Pero él huyó, hermano, y se fue con un resentimiento. Él iba con un resentimiento hacia sus hermanos por todo lo que le habían hecho. Por todo el desprecio que le habían hecho. Creció con ese resentimiento. Creció con eso. Y cada día que pasaba, me imagino yo que para él haber sido algo difícil superar aquel rechazo, aquel desprecio de sus hermanos. Y él acumulaba y acumulaba eso en su corazón. Dice que él se juntó con hombres ociosos, las cuales salían con él. Me imagino yo que él hizo lo mismo, o más bien hizo lo mismo que hizo David. Ya ves que David, cuando era perseguido por el rey Saúl, él dice que hizo un ejército de gente, de hombres también ociosos que no hacían nada, y comenzó a hacer un ejército de eso. Porque sabe, hermano, que a veces cuando nosotros, hermanos, nos sentimos quizás alejados, cuando sentimos que nos han despreciado, buscamos donde no tenemos que buscar. Pero él, hermano, estaba buscando ese apoyo donde no lo encontramos. Fíjense, hermanos, que al menos los que conocemos de las pandillas, muchos pandilleros, muchos delincuentes caen con esos grupos porque en la casa no encontraron el apoyo, porque no encontraron en la casa lo que afuera le daban. Y ellos, hermanos, comienzan a sentir que ellos son más que sus hermanos, más que su familia en sangre. Porque yo me recuerdo en mi tiempo de juventud, cuando yo conocí muchos compañeros de mi escuela que eran pandilleros, y ellos decían que en la pandilla habían encontrado la familia que no habían tenido, porque ellos tenían un lema que decía que por la mamá vivían y por el barrio morían. Pero ¿por qué buscaron ahí, digamos, la ayuda? ¿Por qué ahí buscaron el apoyo? Porque en la casa no lo tuvieron. De la misma manera como a estos hombres no se les da el tiempo, no se les da el apoyo, asimismo, como al no encontrar el apoyo en su familia, al sentir el desprecio de la familia, él
se va con unos extraños, las cuales que eran hombres ociosos, las cuales salían con él. O sea que se hizo de un grupo, de una pandilla. Y ahí, hermano, comenzó él a hacerse el líder, se comenzó a hacerse el importante. Y entonces, fíjense, hermano, pero él no perdonaba. Él seguía con ese corazón no perdonado, con ese corazón que quizás no había sido limpio. Él no se había desahogado de todo eso. Entonces, mire, cuando uno viene, cuando yo digo a alguien, digo, mire, nunca se quede sin perdonar a alguien más. La Biblia dice que nunca debemos, dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, sobre nuestra ira, sobre nuestro corazón. No debe oscurecerse, no debemos irnos a la cama pensando o más bien sintiendo algo contra alguien. Siempre hay que perdonar, porque sabe, hermano, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros, hermano, sabemos perdonar a los demás, nosotros nos vamos a sentir paz. Si otros no nos perdonan a nosotros, hay de ellos, ¿verdad? Hay de ellos que no nos perdonen. Pero nosotros, hermano, debemos sentirnos limpios de eso. Dicen amén, hermano. Entonces, porque es importante. Dice que él huyó Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de todos. Y se juntó con él hombres ociosos, las cuales salían con él. Él andaba allá con ese grupo de amigos, de hombres ociosos. Fíjense, hermano, que quizás todo, como dice el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Nosotros, hermanos, podemos sentirnos quizás desahuciados del mundo, pero de Dios, hermanos, sepamos que Él está ahí. Cuando nadie, hermano, da nada por nosotros, cuando nadie nos quiere a nosotros, el Señor, hermano, está ahí obrando en nuestra vida. Dice que aunque nuestro padre, nuestra madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. ¿Qué le había pasado a Jefté? Su padre solo lo engendró y nunca lo protegió. Por eso sus hermanos abusaron de él, diciéndole palabras ofensivas y diciéndole que no iba a heredar con ellos. Igualmente, hermano, la mujer, no se dice nada de la mujer, la mamá, pero me imagino que lo tuvo y se lo fue a dejar al padre, lo abandonó ahí. O sea, tenía razón de sentir dolor y sentirse quizás enojado con sus hermanos, puede ser, pero a veces las consecuencias de guardar ese rencor, hermano, tarde o temprano nos pasará una factura a nosotros, nos causará nos causará un daño en nuestro corazón. Pasen adelante. Entonces, por eso es importante. Allá, pueden estar allá atrás si quieren. Entonces, es importante que cada uno de nosotros sepamos perdonar a los que nos ofendieron, a los que nos dañaron. Quizás puede ser un dolor grande, pero es mejor perdonar para que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón. Porque ¿qué pasó con Jefté? Jefté se junta con hombres, ahí dice, valerosos, malos, como sea. Hace un ejército de hombres que tenían las mismas consecuencias, que eran hombres resentidos también, que andaban huyendo, quizás eran despreciados, sin familia, sin hogar. Hacen un grupo y están allá, se arman y a lo mejor ellos eran lo mismo que hacían lo mismo que hacía David, que David lo que hacía era con el ejército que él hizo, era que él protegía a los hacendados que habían, los protegían y ellos les cuidaban las cosechas, y luego al cuidar las cosechas al final les daban una ayuda. Por ejemplo, a los de David les daban comida. Me imagino que lo mismo pasó con Jefté. A su equipo, a su grupo de hombres protegían a los demás y eran fuertes. Y Israel estaba pasando en un momento que comienza a tener problemas por causa de que los amonitas venían y venían a hacer guerra contra ellos, queriéndoles desposeer de la tierra. Entonces, los ancianos de Israel vienen y le dicen, vienen donde Jefté y le dicen, ven, ayúdanos y líbranos de la mano de Amón, quiero decir. Entonces, comienzan a convencerlo y él no quiere ir, porque dice, porque ustedes me desecharon, yo no voy.
y yo no voy, pero total que como él, hermano, lo convencen de que él vaya a hacer guerra contra los amonitas, entonces viene y lo convencen, y él, hermano, cuando se siente convencido de ir a pelear, le dice que él va a ser el líder. Pero él, hermano, era un hombre muy sabio. Jefté fue un hombre muy inteligente. Él no va solamente a la guerra solo, sino él dice que comienza y les manda carta al rey diciéndole que no hagan guerra contra ellos. Pero después que el hombre no hace caso, no entiende, pues él dice, bueno, voy a hacer voto delante de Jehová. Y hace voto delante de Dios diciendo que le dé la victoria. Versículo 29 dice, y vino, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y puso, dice, por Galad y a Manasés, y ahí pasó a Misma de Galad, y Misma de Galad pasó a los hijos de Amón. Pero es el versículo que me interesa darle, hermano. El punto importante es el 30 que dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregase a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliese de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Sabe, hermano, por qué el tema se llama las consecuencias de no perdonar? Porque sabe lo que en la mente y en el corazón de Jefté vino, hermano. ¿Qué cree que le vino a la mente? Lo que en la mente de él vino era como él no había perdonado, como él no se había sentido libre todavía del perdón, por todos los daños que le habían hecho sus hermanos, que lo habían despreciado. En su mente vino, ok, si yo recibo la victoria de Dios, y cuando vengo de la victoria, los primeros que van a salir a encontrarme serán ¿quiénes? Mis hermanos que me despreciaron, mis hermanos que me echaron de la casa, esos mismos. Y cuando él estaba en la guerra, él dijo, Dios me va a dar la victoria. Y él sabía que yo le iba a dar la victoria porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Porque sabe, hermano, la victoria de antes se ganaban cuando el Espíritu de Dios venía sobre un hombre, sobre un tal líder. Ese líder venía, el Espíritu Santo, la victoria era segura porque el Espíritu Santo iba con él. Y ahí el Espíritu Santo ya había venido sobre él, por lo tanto la victoria era segura. Y él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y él dijo, cualquiera, dijo en versículo 31, de los que salieran a la puerta de mi casa para recibirme. En la mente de él fue, hermano, se vio el cuadro, viniendo él de la batalla con la victoria, de haberle ganado la guerra a los de Amón. Y entonces, imagínense, él venía y dijo, no, ya vengo, y dijo, mis hermanos me van a salir a encontrar, y a ese lo voy a ofrecer en holocausto. Si sabe que era un holocausto, ¿verdad? Era degollarlo y ponerlo en sacrificio. O sea, él, hermano, fue a la guerra pensando en que sus hermanos iban a venir a salir al encuentro. Amén. Él venía pensando, dijo, qué bien se va a sentir esta victoria mirando a mis hermanos pagar por lo que me hicieron. Qué tremendo es cuando uno no perdona, ¿verdad? El pasado. Cuando uno vive dando vuelta en el pasado, hermano, uno tiene que olvidarse del pasado y vivir día a día. Los días, hermano, hay que vivir el presente. Tal vez el pasado nos hicieron daño. Quizás no podemos nosotros, todos, hermanos, todos los que estamos aquí, quizás alguna experiencia mala hemos tenido en nuestra vida. Algo nos ha de haber pasado que todavía nos cuesta quizás superarla, pero debemos superarla con la ayuda de Dios. Si el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, debemos saber perdonar todo aquello que nosotros quizás nos han ofendido, todo aquello que nos ha hecho daño. Debemos dejar ir, soltar eso porque eso nos seguirá causando más daño, porque este hombre, hermano, no pudo disfrutar la victoria porque Dios le dio la victoria, porque el Espíritu Santo ya había venido sobre él. La victoria estaba segura. Qué bonito es disfrutar la victoria del Señor, las cosas que Dios nos da. Hermanos, cuando nosotros lo hacemos en paz, como dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Él me hace vivir confiado. Eso es lo mejor, lo más bello que hay en la vida, dormir, hermano, acostarse y dormir bien y no despertarse, porque Dios nos hace vivir confiado. Pero él, hermano, dice, y Jefté hizo voto a Jehová.
Voto a Jehová. Por eso la Biblia dice que lo que nosotros le prometamos a Dios, no debemos después echarnos para atrás. Si le prometemos al Señor, debemos cumplirlo. Si dicen amén a eso, hermano. Si usted le prometió un día, yo le voy a servir al Señor. Si usted le prometió un día, yo le voy a dar al Señor esto. No se quede con eso, déselo, hermano, porque a Dios se le cumple. Porque Dios, hermano, cuando Él viene sobre nosotros, Él nos da todo lo que nosotros le pedimos. Él le pidió la victoria y Dios le dio la victoria. Pero ahí estaba en Él que dice que Él dijo, si me entrega a los amonitas, en mis manos cualquiera que saliese a la puerta de la casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y le ofreceré en holocausto, dijo él. Él dijo, todo, hermano, todo aquello que iba a ser bien lo iba a echar a perder en un momento, porque él estaba pensando en la venganza, ¿verdad? En la venganza, porque él pensó que sus hermanos iban a venir a celebrar con él. Él pensó, porque ¿quién? Imagínese, si usted va y viaja a su país, ¿quiénes van a venir primero corriendo a recibirle? Sus hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría usted que si el día que usted llega a su casa, a su familia, allá en su tierra, nadie lo sale a recibir? Eso le pasó a este. Los hermanos no salieron a recibirle cuando él vino de la guerra. Porque a veces, hermano, a veces la familia en carne, nuestra sangre a veces son más peor que los amigos a veces, ¿verdad? Por eso uno, fíjese, a veces le tiene más aprecio a los hermanos. Bueno, aquí nos une la sangre de Cristo, hermano. Yo no soy pariente suyo ni hermano en carne suyo, pero yo lo siento como si son de mi familia. Porque a veces los que son, que hemos sido unidos por la sangre de Jesús, nos sentimos más familia que aquellos que son nuestra sangre, digamos, de padre y madre, ¿verdad? Entonces estos hermanos, viene gente de la guerra y no salen a recibirle, de que venía victorioso de ganar una guerra que ellos ya les estorbaba, que por eso fueron a pedirle ayuda a él y a su equipo, a su pandilla, a sus hombres que traía él armados. A ellos le pidieron ayuda para que fuera a liberarlos de la mano de los amonitas. Pero en este momento él dice, no, mis hermanos saldrán al encuentro y yo lo ofreceré en holocausto. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos, cuando él gana la guerra? Y que él va a la guerra y pelea contra ellos, dice, y Jehová los entregó en su mano, dice el versículo 32, y dice, le dio todo. Pero el versículo 34, lo que él no se imaginaba que sucedería, lo que él no se imaginaba que pasaría, él esperaba lo contrario, hermano. Pero él, hermano, prometió algo que tenía que hacer, dice el versículo 34. Entonces volvió Jefté de Mizpa y a su casa. Y he aquí que no salieron sus hermanos. No salieron sus hermanos en carne, aquellos que lo corrieron, ¿verdad? Aquellos que lo despreciaron. Sino ¿quién sale? Su única hija que él tenía sale a encontrarlo, con pandero, danzando, a encontrar a aquel hombre que venía de la guerra, que Dios le había dado la victoria. Pero como él no había perdonado a sus hermanos, y él ofreció en sacrificio a la primera persona que saliera, pensando que iban a ser sus hermanos en carne, que salieran a encontrarle, y viene su hija, su única hija. Por eso es importante soltar, ¿verdad? Hay que soltar aquellas cosas que nos han hecho daños en la vida, para que nosotros podamos caminar en paz, porque qué bonito si él no hubiera prometido un sacrificio. Digamos, él hubiera dicho, ok, si tú me das la victoria, Señor, yo voy a dar un holocausto, pero voy a dar un animal. Voy a dar un animal en sacrificio por darte la gracia por lo que tú me has dado. Pero él ofreció una persona, y sabe que los sacrificios no eran de humanos. A Dios nunca le agradó los sacrificios de humanos. ¿Usted cree que a Dios le agrada que el hombre mate a otra persona? ¿Cree que a Dios, cuando Dios le pidió a Abraham, a Isaac, no cree que le estaba pidiendo un sacrificio humano? Lo que Dios le estaba pidiendo era que él como Abraham amaba tanto a su hijo, como lo tenía por todo a su hijo, él estaba tan contento con su hijo. Dios lo que quería pedirle, o más bien hacerle ver a Abraham, o que él supiera qué amaba más, si amaba más a su hijo o a Dios. Pero ahí quedó demostrado que Dios no iba a dejar que Abraham sacrificara a su hijo. Porque Dios no está interesado en los sacrificios humanos. Dios no le agrada, porque ¿sabe? Porque Dios le dijo a los israelitas que no se juntaran con sus pueblos vecinos. Porque les decía que no adoraran a Baal, porque los seguidores de Baal sacrificaban a los niños, los ofrecían en holocausto, pasaban por el fuego a los hijos, los hombres.
Entonces por eso Dios había prohibido ofrecer sacrificio a Baal, porque eran sacrificios humanos. Pero este hermano estaba tan enojado, estaba guardando rencor con sus hermanos, que él ofreció un holocausto al primero que viniera, pensando que iban a ser sus hermanos, en carne, que iban a venir a encontrar. Y dijo: ahora me voy a desquitar. Cuando terminó la guerra, hermano, dijo: ahora sí me voy a vengar de mis hermanos. Me van a salir a encontrar y decirme: Jefté, felicidades porque ganaste, nos libraste de las manos de los amonitas. Pero ¿sabe qué pasó? Que no sucedió lo que él esperaba, ¿verdad? Sino que dice el versículo 34. Y aquí que dice que su hija que salía a recibirle con pandero y danza. Y era sola, su hija única. Y no tenía, dice, fuera de ella hijo ni hija. Qué tremendo, hermano, que él tuvo que cumplir la palabra que le había dado, porque se la dio a Dios. Y a Dios hay que cumplirle. Entonces, pero qué difícil no perdonar, ¿verdad? Antes, imagínense cómo hubiese sido esa victoria, cómo hubiera sido de grande la victoria si él no hubiera prometido un sacrificio humano. Hubiera sido una victoria excitante, hubiera sido algo glorioso la vida de él, siendo él despreciado, desechado por la familia, venir y ser el líder de Israel. Pero por causa de ese no perdonar, tuvo que dar a su hija. Y sabe, dando a su hija en sacrificio, era que su hija fue y ya ella no podía casarse. Ella no se pudo casar y él no pudo tener descendencia porque era única. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de Lot? Que por causa de las consecuencias de él, de que la avaricia lo llevó a poner su tienda cada vez más cerca de Sodoma, que su familia se corrompió, y por lo tanto al corromperse la familia de él, imagínense que tuvo que salir huyendo de Sodoma y perdió todo lo que él tenía. Y sabe, de todos esos, después más adelante, como las mujeres, las mismas hijas, se meten a vivir con el padre, con Lot, y de uno de las hijas tienen un hijo, y de ese hijo nace este pueblo de los amonitas. Entonces, imagínense cómo las consecuencias de nuestros errores pueden quizás costarnos la vida más adelante a nuestra descendencia. Mírense, este hombre, por causa de no perdonar, por la causa de saber alejarse de esas cosas que siempre nos vienen a la mente: véngate de este que hizo mal. No, hermano, hay que saber perdonar a los que nos ofenden. Para seguir caminando, hermano, debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Porque ¿saben qué le tocó después a Jefté? Resignarse. Dice el versículo 35. Cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido tú misma. Has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. La resignación de él. Qué tremendo, ¿verdad? La resignación de haber ofrecido algo que no tenía que ofrecer porque él quería vengarse. Pero la venganza nunca es buena, ¿verdad? Porque el mundo enseña que la venganza es dulce, pero en nosotros no, ¿verdad? En nosotros ya la venganza no, porque la venganza tiene consecuencias graves y quizás consecuencias dolorosas. ¿Qué le tocó a él? Resignarse. Cuando vio a la hija, me imagino yo que él hubiese querido que la tierra se lo tragara inmediatamente, porque ahí se acababa su descendencia, ahí se acababa todo, porque ya, hermano, era la única que tenía. Y si ella, hermano, no, digamos, ofrecía o cumplía más bien lo que él había prometido, su hija no se casaría nunca más y no le daría su descendencia. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es importante nosotros que demos, mire, fíjense, yo al principio le iba a poner cómo debemos darle gracias al Señor por todo lo que nos da Él. Pero sabe, uno hay que saberle darle gracias a Dios por las cosas que nos da. Recibió una gran victoria y esa gran victoria se convirtió en un gran dolor en su corazón. Por eso debemos saber cómo darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad, hermano?
Debemos no acumular aquellas cosas que nos pueden dañar más allá, y eso mismo le podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros descendientes, traer el odio, que yo odiaba a mi mamá, yo odiaba a mi papá, que mi papá me abandonó, que mi mamá no hizo esto, y vamos transmitiendo la generación, igualmente la vamos haciendo sentir lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros sentimos la vamos haciendo, la vamos transmitiendo, pero que Dios nos ayude a saber perdonar para que podamos nosotros, las victorias que Dios nos dé, las vamos a gozar en gran manera con todos los que nos aman, porque mire, su hija venía gozosa y contenta de que su padre había ganado la batalla, había ganado la guerra, pero ¿qué se dio cuenta? Que su padre le había ofrecido un holocausto, porque él pensando que sus hermanos iban a venir a recibirle, y salió la hija. Qué terrible, ¿verdad? Qué difícil situación nos podemos poner si nosotros no nos ponemos a pensar en que hay que saber amar a aquellos que nos odian, perdonar a aquellos que nos ofenden, porque cada día vamos a estar recibiendo personas que nos van a odiar sin que nosotros les hagamos algo, nos van a odiar a nosotros, pero nosotros debemos resistirlo sabiéndolos perdonar y amándolos como el Señor nos ha amado a nosotros. Dicen amén, hermano. Es importante es importante que amemos a los demás, porque Él tuvo que resignarse a lo que le vino a Él. Pero que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a perdonar a los que nos ofenden. Vamos a orar en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si quizás nosotros, hermanos, no hemos perdonado o no sabemos darle gracias a Dios por las cosas que nos da, por las cosas que nos ha dado cada día, debemos estar agradecidos y saber darle gracias a Dios. Y no darle prometiendo a Dios lo que no le vamos a cumplir, o aquellas cosas que quizás nosotros a veces podemos tener graves consecuencias. En esta hora sí, antes de orar, yo quiero hacerle una invitación. Si hay alguien que quiera recibir al Señor, quiere aceptar a Cristo por primera vez, puede hacerlo. Es una oportunidad, ya que es la única manera de poder primero comenzar a perdonar a los demás, es sentirnos perdonados por lo que Él nos ha hecho por nosotros. Que nos perdone el Señor primero, después vamos a perdonar a los demás. Aquello que nos ofende será fácil cuando hemos sentido el verdadero perdón que el Señor nos ha dado. Hay alguien que quiera recibir al Señor o quiera reconciliarse, porque es la única manera de poder sentirse perdonado para perdonar a otro. Hay alguien en medio nuestro para que podamos orar, para que le reciba al Señor por primera vez o quiera reconciliarse. Es la oportunidad. Hay alguien en medio nuestro que quiera dar su vida al Señor, quiere reconciliarse. Es la oportunidad que Dios nos da. Hay alguien en medio nuestro, solamente Él puede perdonarnos. Él nos puede, cuando sentimos el perdón de Él, podemos perdonar a los que nos ofenden, aun cuán grande sea lo que nos hayan hecho. Podemos soportar, porque Él nos enseñó a soportar a aquellos que nos han ofendido. La vida de este hombre fue una vida muy difícil, pero si Él le hubiese perdonado desde el principio, no hubiera cargado con esa carga que llevó hasta el final de sus días. Hay en medio nuestro alguien que quiera sentir el perdón del Señor. Qué bello es sentirse perdonado por el Señor. Si no hay, pues damos gracias al Señor.